Buenas noches, espectadores. Bienvenidos a otra noche especial. Antes de empezar, quiero saber quiénes me acompañan hoy y comenten de dónde nos están viendo y qué hora es por allá. Apoyen el canal dejando un like y sin nada más que decir, comencemos con el primer relato. Trabajé como patrullero en caminos rurales durante casi 10 años. Mi zona incluía varios pueblos olvidados en la Sierra de Hidalgo, donde la niebla es tan espesa por las madrugadas que uno apenas puede ver unos metros adelante. Muchos de mis compañeros evitaban esas rutas, especialmente el tramo que pasaba cerca del pueblo de San Mateo. Yo no, siempre pensé que el miedo era para los débiles. Hasta esa noche. Desde el principio noté que algo no estaba bien en ese lugar. Cada vez que pasaba por San Mateo de madrugada, el ambiente cambiaba. El aire se ponía más frío, los sonidos del monte desaparecían y sentía que me seguían, aunque no había ni un alma a la vista. A veces, el radio del patrullero se llenaba de estática justo al cruzar la entrada del pueblo. Una vez, incluso escuché una voz susurrar mi nombre entre la interferencia. Luis. Creí que era el cansancio. Al fin y al cabo, los turnos de noche son duros, pero las cosas se pusieron peor. Una noche, mientras patrullaba solo, vi una figura al costado del camino. Parecía un perro grande, pero tenía algo extraño, demasiado erguido, como si intentara pararse en dos patas. Al acercarme con las luces altas, la cosa corrió hacia el monte con una velocidad antinatural. Me bajé con la linterna, aunque algo dentro de mí me decía que no lo hiciera. En el suelo encontré huellas, pero no eran de perro, tampoco humanas. Eran una mezcla de ambas, como si alguien caminara con garras deformes. Desde entonces empecé a tener pesadillas. Veía ojos amarillos entre los árboles. Escuchaba gruñidos detrás de mí, aunque estuviera solo. Y cada madrugada que me acercaba a San Mateo, la sensación de ser observado era más intensa. La última noche que trabajé ese turno fue cuando lo vi. Era casi la 1 de la madrugada. Llovía fuerte y la carretera estaba vacía. De pronto, algo cruzó frente a la patrulla. Frené en seco. Pensé que era un venado. Pero al bajar vi claramente a un ser parado en medio del camino. Medía más de 2 metros, delgado, con brazos largos que llegaban casi a las rodillas. Tenía el torso desnudo, cubierto de un pelaje oscuro y sucio. Su cabeza era la de un animal, un cráneo de venado o algo similar, con cuernos largos y torcidos. Me miró. No sé cómo describir lo que sentí. No fue miedo, fue algo más profundo, como si mi cuerpo recordara un peligro ancestral. El monstruo dio un paso hacia mí y en ese instante reaccioné. Corrí hacia la patrulla y me metí como pude. Arranqué y aceleré sin mirar atrás, con las manos temblando y el corazón golpeándome el pecho como un martillo. El motor chillaba y cada curva se sentía como una trampa. Pero no me detuve, no esa noche. Llegué a la base pálido, empapado, sin poder hablar bien. Mis compañeros se burlaron al principio, hasta que vieron las marcas en el cofre del vehículo. Eran garras, 4 líneas profundas, como si algo lo hubiera rasguñado con odio. Pedí el cambio de turno al día siguiente. Nadie me volvió a asignar esa ruta. Con el tiempo intenté olvidar. Me mudé, cambié de trabajo, pero a veces, cuando manejo de noche y la carretera se vuelve solitaria, recuerdo ese rostro de animal y el miedo regresa. Años después, por pura curiosidad o quizás necedad, investigué sobre San Mateo. Descubrí que en el pasado hubo leyendas sobre brujos que hacían pactos para transformarse en bestias. Algunos los llamaban Teyolía, otros simplemente nahuales. Decían que cuidaban el monte,
y que castigaban a los que se atrevían a cruzar su territorio sin respeto. Ahora entiendo por qué nadie quería patrullar esa zona. Y si algún día vas por la carretera 47 de madrugada y ves algo al borde del camino, no te detengas. Nunca te detengas. Me llamo José. Nací en San Lorenzo, un pueblito enclavado en la sierra de Oaxaca, donde las fiestas duran hasta el amanecer y las sombras del monte parecen tener vida propia. No soy de los que se asustan fácil, pero lo que vi aquella madrugada me marcó para siempre. Era una fiesta patronal, una de esas noches donde el mezcal corre como agua y la música no para ni con la lluvia. Eran casi las 3 de la mañana cuando decidí regresar a casa caminando. Vivo un poco más arriba, por el camino de terracería que bordea el cerro. La mayoría ya estaba dormida o borracha en las esquinas. El aire era frío y la neblina comenzaba a bajar, cubriendo el camino como un velo. Iba tranquilo, medio tarareando una canción, cuando escuché un ruido raro entre los matorrales. Algo se arrastraba, como si fueran cadenas o un cuerpo siendo jalado por la tierra. Me detuve, atento. El monte a esa hora guarda secretos, pero eso no sonaba como un animal. Me acerqué un poco, con cuidado. Y ahí, bajo la luz mortecina de la luna, lo vi. Era un hombre, desconocido. No era nadie del pueblo, eso lo supe al instante. Llevaba pantalón de mezclilla, una camisa sucia y parecía borracho e inconsciente. Lo estaban arrastrando, pero no por otro hombre, no por algo normal. La cosa que lo jalaba era una criatura, una aberración. Tenía el cuerpo encorvado, cubierto de pelo irregular, y caminaba en 4 patas, pero con movimientos extrañamente humanos. Sus brazos eran largos, musculosos, como los de un hombre, pero terminaban en garras negras. Su rostro era una mezcla entre perro y ser humano, con ojos pequeños y brillantes que se clavaron en los míos. Me congelé. No podía moverme. La criatura se detuvo. Me miró, lo juro por mi madre. Me sonrió. No una sonrisa común, sino una que parecía entender el terror que me provocaba, como si disfrutara verme ahí paralizado, sin poder hacer nada. En ese momento el hombre, el desconocido, abrió los ojos y trató de gritar, pero la criatura le dio un tirón más fuerte y se lo llevó entre los árboles. Desaparecieron en la espesura del monte, dejando un rastro de tierra revuelta y silencio. Fue ahí cuando reaccioné. Corrí como nunca en mi vida. Sentía que algo me perseguía, que en cualquier momento sentiría unas garras en la espalda. No miré atrás, no me detuve. Cuando llegué a mi casa, cerré todo con seguro, me metí en la cama y me cubrí con las cobijas, como si fuera niño otra vez. No dormí esa noche. Al día siguiente me levanté con la intención de contar lo que vi, pero ¿a quién? No conocíamos al hombre, nadie sabía de él, nadie lo había visto en la fiesta, ni lo reconocía. No había denuncia, no había cuerpo, solo yo sabía que alguien, un forastero, había sido llevado por algo al monte esa madrugada. Doña Maruca, la curandera del pueblo, me vio esa mañana y me dijo sin que yo le dijera nada: «Tú viste, ¿verdad? Ya se llevó a otro». Me quedé helado. Le pregunté qué era eso. «No tiene nombre», me dijo. «Aparece cuando alguien camina solo, sobre todo si no es de aquí. El monte no perdona a los que no le temen. Desde entonces nunca camino solo de noche, y cuando alguien de fuera viene al pueblo y se queda después de la fiesta, yo los observo con lástima, porque sé que si el monte los escoge, nadie podrá hacer nada».
San Lorenzo es un lugar bonito, sí, pero el monte guarda hambre. Y a veces elige a quienes no deberían estar aquí. Así que si alguna vez sales de una fiesta en un pueblo que no conoces y ves algo moviéndose en los matorrales, no te acerques, no te quedes a mirar, porque hay cosas allá afuera que se llevan a los solitarios, y no todos tienen la suerte de correr. Nunca he sido de los que creen en fantasmas, ni en esas cosas que cuentan los ancianos para asustar a los niños, pero lo que viví en San Isidro, mi pueblo natal en la sierra de Veracruz, me cambió la vida para siempre. San Isidro es un lugar pequeño, rodeado de monte y niebla espesa. De día es un paraíso tranquilo, pero de noche algo cambia. Desde que tengo memoria, siempre escuché historias de cosas que caminaban por los cerros cuando el reloj pasaba de la medianoche. Viejas del pueblo hablaban de un nahual, un brujo que podía transformarse en animal para hacer el mal. Algunos decían que lo habían visto en forma de perro negro, enorme, con ojos rojos como brasas. Yo me reía de eso. Pensaba que eran cuentos para no dejar que los muchachos se fueran de parranda por la madrugada. Pero hace 3 años, justo al regresar por unos meses al pueblo, empecé a notar que algo no andaba bien. Primero fueron los perros. Dejaban de ladrar justo a las 3 de la mañana. No era que se calmaran, no, era como si los callaran de golpe. Un silencio tan pesado que dolía. Luego empezaron a desaparecer animales, gallinas, chivos, hasta una vaca del rancho de Don Lino. Encontraban rastros de sangre, pero nunca los cuerpos. Y luego, la gente. La primera fue doña Elvira, una señora de más de 80 años. Decían que escucharon cómo abría su puerta una noche. Su nieta juraba que la vio salir al patio hablando sola. Nunca regresó. La buscaron por días, incluso con perros, pero lo único que hallaron fue su rebozo tirado en la milpa. Después desapareció Toño, un muchacho de apenas 17 años. Lo vieron por última vez cerca del río, después de una fiesta. El pueblo empezó a cambiar. La gente ya no salía de noche. Se colocaron veladoras en cada esquina. Y a mí, que siempre fui escéptico, empezó a darme miedo. Una madrugada no pude dormir. Me levanté por agua y al pasar por la ventana lo vi. Lo juro por mi madre. Era una figura alta, encorvada, con la piel oscura como tierra mojada. Caminaba en 4 patas, pero de vez en cuando se incorporaba. No era un animal, no del todo. Sus ojos brillaban con un rojo intenso y me miraron. Me miraron directamente. Sentí un escalofrío en la columna y un peso en el pecho que me dejó sin aire. No pude moverme. Solo recé en silencio, sin saber bien a quién. La cosa se detuvo frente a la casa de don Julián, el curandero del pueblo, y luego desapareció en la oscuridad. Al día siguiente, don Julián fue hallado muerto en su cama, sin una gota de sangre, con la cara como si hubiera gritado hasta el último aliento. Después de eso, el miedo se volvió una plaga. Los ancianos comenzaron a hablar del nahual como si fuera una certeza, no una leyenda. Dijeron que era un brujo antiguo, alguien que había vendido su alma para dominar la forma de los animales y la voluntad de los hombres. La última noche que pasé en San Isidro no la olvidaré jamás. Escuché ruidos en el techo, garras raspando las láminas. Luego, una sombra pasó frente a la ventana. Corrí a encender todas las luces y recé, esta vez con fuerza. Alguien o algo tocó la puerta. 3 golpes secos. Sentí como si el miedo me paralizaba. No abrí, me quedé ahí, con la espalda contra la pared.
escuchando cómo algo caminaba alrededor de mi casa, gruñendo bajito, como si disfrutara de mi terror. Después de lo que parecieron horas, todo quedó en silencio. A la mañana siguiente encontré marcas de garras en la puerta y huellas que no eran humanas. Me fui del pueblo esa misma tarde. Desde entonces no he vuelto, pero a veces, cuando despierto en la madrugada, siento que algo me observa desde la ventana. Incluso aquí, en la ciudad, San Isidro sigue ahí, entre la sierra y el olvido. La gente aún desaparece. El nahual sigue caminando cuando cae la noche, porque en mi pueblo hay cosas que nunca duermen y que jamás dejan de buscar.